todos los estudiantes del Colegio El Tesoro de la Cumbre. Nuevamente nos reunimos en este diálogo con la profe Jenny. Jennycita, muy buenos días. Buenos días, Adri, y buenos días a toda la comunidad del Tesoro de la Cumbre, en especial pues a los estudiantes. Gracias, Jennycita. Sí, hoy la idea de nuestro breve encuentro es poder hablar sobre la fecha que tuvimos oportunidad de celebrar en confinamiento esta vez, encerraditos, que fue el 20 de julio, el llamado Día de la Proclamación, el grito de la independencia. Entonces, pues esta es nuestra excusa para charlar el día de hoy. Y nosotros siempre vemos, ¿no, Jennicita? A propósito de lo que hablábamos de las festividades y de las celebraciones que hay como del desfile militar, salen todos estos integrantes de las Fuerzas Armadas a hacer sus desfiles con sus trajes, pues con toda la indumentaria militar. Y es una fecha en la que generalmente se exalta como a los héroes, se habla mucho de los próceres de la patria, se habla de esas personalidades pues que dieron lugar a todo este proceso de la independencia. Sin embargo, queda como relegado el tema de quiénes están detrás de todas estas luchas también sociales, no solamente militares, que es lo que llamamos así de forma general el pueblo. Entonces, quisiera, mi Yanisita, que el día de hoy habláramos justamente de eso. ¿Cómo entender una fecha como el 20 de julio más allá de los militares, más allá de una historia del florero, más allá de estas personas que sin duda fueron muy importantes, pero que no solo se construye la historia a partir de una persona o de un grupo de personas, sino de una colectividad y de unas acciones grupales de nosotros como ciudadanos? ¿Cuál es nuestro lugar allí? Entonces, te doy la palabra, mi Jenicita. Gracias, Adri. Bueno, el tema es bien importante y pues toca, digamos, unas fibras que hay que empezar, yo creo que a movilizar en nosotros como ciudadanos, pero pues también en los estudiantes. Adri decía, claro, hay personajes y personas importantes en las que siempre ponemos nuestra mirada cuando hablamos del 20 de julio. Y es, digamos, si nos vamos a la historia, pues es importante hablar de los criollos, de todo este movimiento intelectual, bueno, de los próceres, que claramente sin ellos, pues, digamos que la gesta no se hubiera podido desarrollar o dar. Hoy en día, pues, Adri hace esa referencia, digamos, a esa conmemoración militar, o, bueno, esa, proyectar y exaltar un poco esto de las Fuerzas Armadas, pero creo que el tema que su merced nos plantea es tan importante porque tanto en la historia, lo que sucedió en 1810 y lo que sigue sucediendo, no fue ni ha sido posible ni seguirá siendo posible sin la participación de lo que llamamos nosotros pueblo. Esta semana y la semana pasada hablábamos con algunos estudiantes de la importancia que tiene la independencia en el sentido de que nos debe importar a nosotros, de manera individual, nos debe importar. Hablábamos de, hay una historia oficial y que a veces estamos en desacuerdo con esa historia oficial, pero la independencia nos dio algo importante, Adri, y es la posibilidad de tomar una decisión, de tomar decisiones frente a un panorama cualquier panorama que este sea. Sin embargo, aquí estamos hablando de un panorama político, unas decisiones políticas en las que nosotros como individuos somos supremamente importantes y claves. Lo que yo decida como acción ciudadana, por ejemplo, cuidar el medio ambiente, participar en una elección popular, estudiar, trabajar, ser amable con el vecino, son acciones políticas porque es que me permiten una convivencia cotidiana, real, y, y eso solo lo alcanzamos, Adri, en el momento en que somos conscientes que somos sujetos políticos, que nuestra acción no es una acción rutinaria, sino que es una acción
que genera unas implicaciones, que genera un impacto. Cuando yo entiendo que lo que yo hago genera impacto, pues ahí estoy actuando como un ser político. Ahora, pues hay acciones que son chéveres y otras no tan chéveres, pero igual son acciones políticas porque yo estoy influenciando al otro, lo estoy afectando de buena o mala manera, pero lo estoy afectando. Y eso se logró con la independencia. Los indígenas, los esclavos, de alguna manera tuvieron que tomar una decisión, obligados, cohesionados, de pronto con una cierta libertad de pensamiento, tuvieron que decir, listo, le voy a jalar a esta campaña libertadora o no lo voy a hacer. Tomaron una decisión, tomaron los criollos una decisión de escribir algo para decir, mire, somos independientes de este virreinato o de la corona española. Tomaron decisiones. Y yo creo que esa es la clave de nosotros en este momento, saber tomar decisiones, saber que nuestras decisiones trascienden. Claro que sí, Jenicita, claro que sí. Y a lo que el llamado que tú nos haces es supremamente interesante porque es poner la decisión en el centro y que esa decisión no solamente la toman unas personas, un grupo en particular y el resto obedecemos. Justamente es lo contrario, es un llamado a que tomemos decisiones colectivas que generen un bienestar general, que la apuesta que yo tenga, la decisión que yo tome va, como tú dices, a tener una implicación en otros y que no puede o no podemos pretender que esas implicaciones sean negativas, sino que por el contrario permitan un bienestar, permitan que sea una decisión acertada para todos, ¿no? Ese debería ser como la orientación que tendríamos para que este fuera un país mejor. Siempre nos quejamos del país, siempre decimos que este país no funciona, que va mal, pero olvidamos también la capacidad de decisión y de acción que nosotros y nosotras tenemos como ciudadanos. De manera Claro. que es un punto esencial. Y lo otro que me parece muy importante de lo que mencionas es que hay unos grupos que han sido como relegados, tú mencionas los indígenas, afros. En nuestra historia independentista hay muchos grupos que no querían o no estaban de acuerdo con lo que tú mencionabas, por ejemplo, la campaña libertadora, y apoyaban el estar del lado de los realistas de la corona española, pero tenían una motivación y estaban tomando Claro. una decisión también basados en unos intereses que pues obviamente no dejan de ser válidos, ¿cierto? Y es también Claro, esta capacidad de pensar distinto. exacto, Adri. Mire, nosotros y queridos estudiantes, esto es importante que lo reflexionemos y lo interioricemos. Cuando nosotros tomamos decisiones, lo hacemos basado, bueno, nos basamos en varias cosas. Uno, en lo que somos como personas, en lo que nos han enseñado, en la crianza que recibimos, en la vida que tenemos. La comunidad afro y siendo una comunidad en esclavitud en aquel entonces, pues tenía todo un escenario, unos imaginarios en su mentecita, en su contexto, que los llevaron a tomar decisiones o a decir, venga, es que yo estoy mejor aquí con el amo. O sea, yo como para qué me voy a exponer a ciertas cosas que no me van a garantizar comida, un techo, ¿cierto? Hoy en día nosotros, claro, no tenemos esa opresión horrible de una esclavitud, pero hoy en día nosotros tomamos decisiones teniendo en cuenta lo que somos, cómo soy yo, qué es lo que me interesa, qué es lo que tengo, hacia dónde voy. Eso es importante tenerlo en cuenta porque las decisiones no llegan de repente a la mente y uno dice, listo, sí, me voy para allá. No, uno está basado en sus principios, en su moral, en la influencia de otros y por ahí toma decisiones. Y la otra parte que es importante tener en cuenta en las decisiones es que estas van a generar una reacción o un comportamiento en los otros. Entonces, a veces hablábamos con los estudiantes, a veces, bueno, tomo una decisión y creo que esa decisión es correcta porque está informada, es sabia, es lo mejor, eso es lo que yo considero, pero resulta que al otro lado tienen unas consideraciones que yo no había alcanzado a analizar. Y de pronto esa reacción va a hacer que mis decisiones
empiecen a tambalear o a dudar o a fortalecer. Entonces es importante tener en cuenta también que cuando tomamos decisiones, esto va a generar en el otro una postura. Y eso es lo chévere, pues porque eso es lo que nos genera el efecto comunidad, el efecto colectivo, el efecto de construir. Entonces es clave ese tipo de decisión. Así es, Dionisita, así es. Y un aspecto ya también, digamos, para ir haciendo el cierre de este breve encuentro, es que debemos descentrar los procesos políticos. Así como ya tampoco los centralizamos en unos nombres en particular, también debemos descentralizarlos en términos territoriales y entender que si bien es cierto, la cuestión de lo del 20 de julio sucede en Santa Fe, pues que no podemos dejar de lado otras provincias y otros lugares de lo que actualmente configura el territorio colombiano, que en su momento vivieron otros procesos. Es decir, también pensarnos que Colombia no es solamente lo que sucede aquí en Bogotá, sino es pensarnos cada territorio, cada región y cómo debemos también tener en cuenta las particularidades de esos territorios y de los sujetos que lo habitan, porque a veces todo se concentra aquí en Bogotá, pero en otro caso, las diferentes provincias, Cartagena, en Santa Marta, en Riohacha, en Pasto, en los llanos orientales, son cosas que de pronto quedan relegaditas, aisladas, de las cuales no tenemos conocimiento, pero que también debemos en algún momento estudiarlos. Y no Claro, solo eso, sino también acá se centra la actividad industrial, comercial, pero el fuerte productivo no solo está aquí en Bogotá o en lo que antes era Santa Fe, sino en otras partes del país. total, Adri. Y es más, si nos volvemos a Bogotá como recurrentemente lo hacemos, no toda la ciudad se considera, ¿sí? Por ejemplo, hay un territorio supremamente importante en Bogotá, una comunidad clave que se llama el Tesoro de la Cumbre. El Tesoro de la Cumbre, de verdad que somos una comunidad con tanta capacidad, primero nos asombramos, tenemos unas proyecciones importantes, pero a veces no nos la creemos, a veces no creemos que somos capaces y no estamos esperando que nos digan qué hacer. Y no consideramos que nuestra acción y primero nuestra decisión y nuestras acciones que van en consecuencia a esas decisiones, pues son importantes. Por ejemplo, mire, estudiantes que nos puedan estar viendo en este video, a través de este video, tomar una decisión como desarrollar una guía, por las motivaciones que sean. Eso genera una construcción de un sujeto político importante, porque es que a través de las guías nosotros tenemos unos suministros tan claves para desarrollar competencias, para desarrollar habilidades que más adelante me van a permitir tomar decisiones. Y esta comunidad del Tesoro de la Cumbre moviliza o tiene unas emociones, unos sentimientos, unas pasiones que deberíamos explotar en el buen sentido para que Bogotá sea vista no solo en su centro administrativo y político, sino en la periferia y lo que ésta produce. Y esto sería un reflejo, una muestra para esos territorios de los que nos habla Adri, Amazonas, Pasto, bueno, el Chocó. Lo que hacemos en el Tesoro de la Cumbre es clave, es importante, de verdad que somos, sí sentimos esa independencia, o al menos yo me como el cuento bien conmigo. Qué bueno, claro, y digamos, nosotros estando allí en el colegio tenemos esa situación, ¿no? Bogotá como el centro solamente, pero los lugares ya periféricos como que no existen y es justamente esta la oportunidad para visibilizar nuestras acciones, que también tenemos capacidad de decisión, que a partir de esos ejercicios de práctica educativa, aún en la casita, con todas las dificultades que puedan haber, y que eso se pueda gestionar y se pueda dar, que nuestros estudiantes sigan pues en este cuento de la educación, eso es una ganancia importantísima y pienso que es algo que no podemos perder, que lo único que debemos perder ahora es
el miedo, que lo único que debemos perder en este momento es que otros sigan decidiendo, como históricamente ha sucedido, que otros sigan decidiendo por nosotros. El estudio nos hace libres porque nos permite pensar sin necesidad de tener un amo o unas cadenas que piensen por nosotros y que decidan por nosotros. Jenicita, muchísimas gracias por este tiempo, por tus palabras, y a nuestros estudiantes un abrazo inmenso y esperamos, como lo hemos dialogado siempre, poder reencontrarnos nuevamente. Así sea, Adri. Un saludo a nuestra comunidad del Tesoro y Adri, bueno, gracias nuevamente por la invitación y nos vemos en el siguiente conversatorio. Claro que sí. Desde ya vamos a mirar sobre qué aspecto dialogamos. Ya tenemos algo por ahí pensado. Chévere, algo bonito. Saludos para todos, que estén muy bien. Chao.